Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Artes y Oficios del Cine. Espero que hayáis disfrutado con A Cambio de Nada, la película de Daniel Guzmán, y creo que también habéis visto Mi vida sin mí, ¿no? Hoy vamos a hablar de productores. Tenemos aquí con nosotros a Ana Amigo, que es una productora con una trayectoria a sus espaldas. La verdad es que ahora entraremos... Muy larga, porque ya soy mayor. Muy prolífica. Entraremos a repasar algunos títulos en la conversación que vamos a tener de las películas que ha producido. Sí que me gustaría, a las dos nos gustaría que este encuentro sea muy interactivo, que preguntéis todo lo que queráis, que nos preguntábamos ahora en el backstage si alguno de vosotros quiere dedicarse al cine o incluso a la producción. No sé si... ¿Sí? A ver, levantad la mano. Bueno, bastantes. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces espero que nos hagáis muchas preguntas, sobre todo a Ana, que es la experta. Tenemos dos películas en esta sesión que la verdad es que son muy distintas desde el punto de vista de producción, lo comentábamos antes Ana y yo. Una película como es Mi vida sin mí, digamos, más tradicional dentro de los esquemas de producción, ¿no? Pues lo hablaremos con Ana, ¿no? Como es una película que se ha levantado con distintas vías de financiación, se ha buscado un casting desde la figura del productor. Sin embargo, A Cambio de Nada es una película que nace de la necesidad de su director y guionista, que es Dani Guzmán, a quien me imagino que conoceréis por su faceta de actor, ¿no? Porque ha sido actor muchos años antes de debutar en el largometraje como director. Y es una película que surge de su necesidad de contar, es muy autobiográfica, y surge de su necesidad de contar pues, su adolescencia, ¿no? Experiencias de su adolescencia, un poco pues, el trauma de la separación de sus padres y cómo pues, él se busca la vida o intenta buscarse a sí mismo en su adolescencia, ¿no? Y entonces, de esa necesidad pues, surge también, digamos, la imposición de tener que producirla él mismo, ¿no? Es una película que le cuesta muchísimo sacar adelante, muchos años. Ahora acaba de sacar su segunda película y también le ha costado mucho, ¿verdad, Ana? Mucho, mucho. Yo creo que esta película sí que puede ser un buen punto de partida para que hablemos de lo importante que es la figura del productor. Cuando pensamos en el cine, solemos pensar siempre en el director, en el guionista, ¿no? Pues en esos oficios, ¿no? Que quizás nos vienen a la mente antes. Y no pensamos en los productores. Y mi experiencia, yo soy periodista de cine, trabajo en la revista Cinemanía, y mi experiencia en los últimos años, hablando con muchísimos directores y guionistas, es que si no tienes un buen productor, es muy difícil sacar adelante una película. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarle a Ana qué defina que es un productor de cine, porque creo que incluso no es algo que la gente sepa, ¿no? Nos confundimos, pensamos que un productor de cine paga una película, pensamos un montón de cosas, ¿no? Y me gustaría que Ana os contase de primera mano, tirando de todo su bagaje y toda su experiencia, qué es exactamente el productor de cine. Bueno, pues primero, ¿se me oye bien al fondo? Vale. Primero de todos, daros la bienvenida a esta casa, la Academia de Cine, y deciros que como soy miembro de la Junta Directiva de la Academia, os invito personalmente y en nombre de la Junta a que vengáis muchísimo aquí, porque esta casa hace actividades relacionadas con el cine todos los días. Tenemos una agenda infernal de proyecciones, de encuentros. Siempre hay un precio de entradas baratísimas, se hacen ciclos y si os gusta el cine y queréis convertirlo en vuestra profesión, esta casa, pocos sitios en Madrid hay tanta posibilidad de ver
gente de la industria presentando una película, directores, actores, montadores, todos los oficios del cine están reflejados. Y esta actividad que estamos haciendo desde la Junta Directiva la valoramos muchísimo, precisamente porque hemos peleado mucho para conseguir cine y educación, porque creemos, yo soy de la opinión, pero la Junta igual, que el cine debería ser una materia obligatoria en los planes de estudio siempre, independientemente de que luego se dedique la gente o no. Pero debería ser una materia obligatoria porque habla de muchas cosas y es un compendio a nivel de arte, es un compendio de muchísimas disciplinas artísticas que las reúne prácticamente a casi todas. Entonces, si te pones a estudiar una película, tienes que hablar de arquitectura, de literatura, de música, de vestuario, de fotografía. Es imposible el cine sin la fotografía. Entonces, es algo como, pues bueno, muy necesario. Luego, como soy productora, os voy a decir por qué la considero también imprescindible. Incluso llego a más lejos. Producción de cine la pondría también obligatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque la producción, ¿qué hace un productor de cine? Bueno, pues digo una frase siempre en los sitios cuando he dado clases o me han llamado para presentar, digo que principalmente es alguien que gestiona la frustración, que eso te enseña mucho para la vida. Seáis médicos, ingenieros o, bueno, influencers, pues también. Tiene menos valor artístico, pero también. Porque al final el productor tiene que gestionar la frustración de muchos, no solo la suya. Pero tiene que gestionar la frustración de ese director al que le vas a dar la noticia de que no puede tener ese actor, que va a tener otro, porque a veces o razones de agenda o razones económicas no puede ser. La del equipo de arte, la del equipo, todos los equipos. Y entonces es como una especie de boca inmensa que absorbe y todo se lo traga y tiene que mantener además una calma y ser frío, no gritar. Esos modelos de productores, esos clichés no son convenientes, casi no existen, pero se lo tiene que llevar toda a su casa y dar tranquilidad. Entonces, para eso se necesita pues, tener muy buena salud, física y mental, que son dos cosas. El que no tiene salud no puede trabajar en el cine, en ninguno de los oficios, porque cuando ya estás rodando, preparando, las horas son interminables, te toca trabajar de noche en invierno abajo 0, 15 o 20 grados o en el desierto del Sáhara 50. Entonces se requiere mucha salud mental, sobre todo, y física, porque en el momento clave que es el rodaje, cada departamento va a lo suyo y de repente la gente no tiene paciencia y si eres un poco flojo y blando, pues te pasas llorando por las esquinas. Y eso pues ni es... Y si eres de producción, imposible. O sea, te encierras, pero no se puede ver. Dicho esto, que no es un chiste, aunque suena gracioso, fundamental tener carnet de conducir. Tampoco se trabaja en el cine si no se tiene carnet de conducir y coche. Esto son como, parece una tontería, y luego tener un sentido de la disciplina y del rango, porque yo, que llevo toda la vida trabajando en el cine, no he estado nunca en el ejército, pero lo comparo mucho a lo que es en el ejército, porque el rango es, vamos, de aplicación sin discusión. Y te fusilan al amanecer si has tenido una actuación indisciplinada. Fusilar al amanecer es que te despiden del rodaje, del trabajo, pero sin mediar, sin ninguna contemplación. ¿Por qué? Porque formas parte de un equipo y de una cadena que, como falle ese, pues no se hace el plano. Porque en el momento cumbre que es el rodaje, todo el equipo es fundamental e importantísimo. Pensamos que son los jefes de equipo los importantes, pero cada jefe de equipo tiene su equipo y si falla el auxiliar de producción o la de dirección, a lo mejor el plano no se puede hacer, hay un retraso y el retraso siempre es
incremento presupuestario. Y dicho este plano general, pues quien es indisciplinado, no obedece y tal, pues tiene problemas porque el cine le va a tratar muy duramente. Así que yo considero que la asignatura producción de cine forma para la vida, porque te forma en estas cosas básicas que he dicho. Luego, hay varios tipos de productores, no muchos, pero hay varios. Y yo he desarrollado mi carrera porque he aprendido de unos maestros que eran productores, voy a poner esta palabra que detesto, pero eran productores creativos. Cuando digo creativos, impulsaban los proyectos, impulsaban las historias y luego pensaban en directores para hacerlas. O veían un corto de alguien, de un director como incipiente que había hecho solo uno, se reunían con él, charlaban y veían qué tal y les daba la oportunidad y les producían su primera película. Entonces, estos productores de los que yo he aprendido y me han formado en la primera parte que os he dicho, con la dureza y sin contemplaciones, porque tampoco hay tiempo para aplaudir, decir, lo has hecho muy bien, pues de vez en cuando, pero en el fragor de la batalla no estás para decir eso. El director con los actores tiene que ser más cuidadoso porque es un material más sensible, pero el resto de los equipos están concentrados en lo suyo. Entonces, yo he sido una productora que, como he aprendido de esos maestros, que han hecho grandísimas películas y obras maestras de nuestro cine español, pues a mí lo que me gusta es la producción creativa. Y la producción creativa, ¿qué implica? Implica que un productor, tiene que saber es responsable de la financiación de la película, es el único responsable de la financiación de la película. Pero hay productores que sí, que lo que hacen solo es financiar, encontrar las fuentes de financiación, bien porque sean muy potentes económicamente, sean ricos y tengan facilidades crediticias y tal, y no se meten en más, porque ya van contratando gente que les va haciendo un trabajo, y hay productores que han hecho películas, algunas destacables, que a lo mejor no saben nada de guión. A mí eso me parece una incongruencia, pero bueno, cada uno desarrolla su carrera como quiere. Entonces, un productor para mí tiene que saber de guión muchísimo. O sea, tiene que estudiar guión. Tiene que estudiarlo, tiene que hacer un curso o aprender sobre la marcha, porque ahí está la piedra donde va a reposar todo lo que va a ser esa aventura que va a durar varios años, y sobre eso se construye todo lo demás, porque fijaros si es importante el guión, que es con lo que tú vas a llamar a muchas puertas para conseguir parte de la financiación. El director también es importante, o la directora, pero a veces empiezas. Si el productor, hay productores más importantes que otros, entonces hay productores que tienen esa capacidad, porque les avalan los títulos que han hecho de prestigio, de con un guión empezar la búsqueda de la financiación. Un guión que a lo mejor ha dicho, quiero hacer una película sobre los chinos en Madrid, una comunidad de la que sabemos pocos y que no se ha hecho nada. La segunda generación, que ya han nacido aquí, que hablan chino, es un idioma muy difícil, y español. Pues voy a hacer esto, me gustaría. ¿Y quién lo puede escribir? Y tú empiezas a darle vueltas a los guionistas que crees que son los mejores. Y lo crees no ya tanto por los premios que hayan tenido, que siempre ayuda, pero a veces se dan premio a gente que no se los merece, también es verdad, porque así es de injusta la vida. Pues este guionista es bueno haciendo estructura y escribiendo, pero es más flojo en diálogos, pues lo voy a combinar dependiendo del género que tenga la película, dependiendo de lo que habla, pues a lo mejor hay que combinar un hombre y una mujer, porque a veces
yo siempre pienso que es más enriquecedor tener esos dos géneros para inventar una historia. Y una vez que tienes ese guión, tú vas dándole vueltas, quién lo va a dirigir desde el principio, ¿no? Puede ser, vas leyendo, vas discutiendo con los guionistas, porque les pides primero pues un tratamiento para tener un argumento. Tú les lanzas esta idea, ¿no? Y en un mes, en 20 días, me dais un tratamiento de 10 páginas. Y entonces, pues, bum, 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 va creciendo. Pues ahora vamos a hacer el guión que vas pagando. Por lo tanto, tienes que buscar las fuentes de financiación de la fase del desarrollo y vas terminando y pasa... A ver, hay gente que dice que en 3 meses puede tener un guión. Lo sé porque lo oigo de colegas y de guionistas, luego se ven las películas y te das cuenta que es verdad que le faltaba más escritura, pero yo voy a decir una fecha, o sea, un tiempo en donde, por lo menos en mi experiencia, cuando no ha sido más, entre ese guión que vas a presentar ya para ir buscando la financiación, mandárselo a los actores, pues pasa un año con una facilidad pasmosa y a lo mejor has hecho 7 versiones de ese guión que ha ido creciendo porque van pasando. Es un material, el guión es un material vivo con una vitalidad que te come, porque se va modificando, se va cambiando, aparece algo en la actualidad que tiene que ver tangencialmente con tu película y de repente tienes que cambiar O sea, es hasta el final de la película, que ya es el último guión, es en la sala de montaje, eso no para nunca de estar cerrado. Entonces, en ese proceso de estar tú sola con los dos guionistas peleando, ellos van trabajando, vas teniendo encuentros, a mí es una de las fases del trabajo de un productor que más me apasiona, porque es ese momento en donde el sueño es libre y tienes todo el mundo para ti. Vas imaginando cosas, las localizaciones, vas creciendo y ahí tienes toda la película. Y hombre, como tienes cabeza, no puedes decir, pues ahora vamos a rodar aquí, porque más o menos tienes la idea. Yo no sé cómo se hace, no os lo puedo explicar, pero yo una vez que tengo ya la primera versión de guión que considero que está, pues sin hacer un presupuesto, aproximo lo que va a costar y luego cuando se contrata al director de producción o a directora de producción, pues la verdad me he equivocado en poco. Más o menos pueden ser 100.000 euros, que es una cantidad grande, pero dices, pues en poco y no se puede hacer en menos de esas semanas. Entonces, ese momento de trabajo con los guionistas es muy importante. Es fundamental haber leído mucho porque la literatura ayuda mucho para saber luego de guiones, porque aprendes de estructura, aprendes de argumento, aprendes de diálogos, aprendes de personajes y todo eso va a estar en el guión. Y todo eso, si tú no estás a la altura de los guionistas, la discusión, y digo discusión en sentido inglés, no de pelearse, pero de darles argumentos para decir, mira, no funciona esto, por esto, aquí a partir digamos, a ver si tenemos una estructura clásica. Pongo, por ejemplo, en el primer acto está largo, la presentación de personajes tarda en venir, y todo esto, si tú no eres capaz de saberlo, pues controlas peor lo que va a ser la película. Y incluso hay productores que a veces han sido coguionistas al final porque han terminado mucho. Entonces, esa es una fase que es como gloriosa para mí, la fase de desarrollo, porque no hay nadie todavía que te esté limitando y dura pues bastante. Y no te está limitando nadie, porque a lo mejor es una historia que transcurre en 3 ciudades. Vamos a poner en Madrid, Zamora y Pamplona, por decir, no vamos a salir de España todavía.
Pero dices, bueno, pues tienes que hacer localizaciones de guión también, porque los guionistas no conocen esos sitios, ¿no? Ahora con Internet tú puedes mirar mucho, buscar y decir, mira, nos sirve esta localización porque a lo mejor dramáticamente esta casa cuenta bastante, y entonces pues hay que hacer ese viaje que está dentro de ese presupuesto de desarrollo que debes de calcular desde el minuto 1, decir, tengo para desarrollo tanto, 20.000 euros, 12.000 o 60.000, que tú ya te los vas buscando entre la caja que tienes y vas presentando ayudas a desarrollo y cuentas con ese dinero. Pero hay que desarrollarlo y entonces tienes que ir y mostrar a los guionistas dónde, si está basado en una historia real, con mucho mayor motivo, dónde van a ocurrir, porque ayuda muchísimo ir. Parece que estoy diciendo cosas obvias, pero no. Pasearte por las calles de la ciudad en donde de repente va a transcurrir la historia y buscar de repente cosas y encontrar, pues mira, esta casa podría ser la del personaje, te llena y te imprime de sensaciones, olores, que a la vuelta se incorporan en esa versión siguiente, que es la versión que haces después de las localizaciones. No se da mucha importancia a estos viajes, porque claro, son todo caros y vas justo, pues es como difícil. Pero es el productor con esos guionistas. Y cuando lo tienes así, a lo mejor resulta que ya tienes una idea de director o directora, pues lo va a hacer, no sé, Isabel Coixet es una, o Daniel Goodman. Pero le llamarás después a lo mejor para ofrecerle ese guión. He pensado en ti, ¿te interesa, no te interesa? O lo tienes más claro en una versión primera, segunda, tercera, porque la primera no sirve, o sea, es trabajo, está cruda, tal, y ya llamas a la puerta de alguien que te interesa, ¿no? Y ya le implicas, y entonces a lo mejor le implicas para trabajar y colaborar para que ese director vaya poniendo cosas, trabajando con los directores y contigo. Y a lo mejor lo incorporas ya a ese viaje de localizaciones para que el director vea lo primero, porque luego habrá uno de localizaciones técnicas que son obligadas cuando ya estás más cerca de rodar y ya tienes un equipo donde tienen que ver las localizaciones los que la tienen que ver. Pero toda esa fase es primordial porque parece mentira. La gente valora poco y los guionistas, para mí, son piezas claves de este oficio y son de todos los oficios, sinceramente digo, que son los profesionales más generosos que yo conozco, porque ponen su trabajo encima de la mesa para recibir críticas. Cuando digo críticas es, todo va avanzando, pero hay que quitar esto no está, esto no está, esto no está, y al final con esas 90 páginas, 80 o 110, es con lo que tú te vas a ir a abrir la financiación, a interesar a unos actores, incluso a un director, si no lo tienes elegido. Entonces, es una pieza clave y a ese guión hay que darle muchas cosas, rellenarlo y ofrecerle a los guionistas todo lo que tú como productora piensas. Porque cuando tú has empezado desde cero, es decir, quiero hacer una película sobre la segunda generación de chinos que han nacido ya en Madrid, gente joven que hablan estos dos idiomas como tal, yo no sé nada de ese mundo, la primera que me pongo a leer soy yo, pues sí, para ver si tiene sentido o no, y tú vas dando, y a lo mejor he estado documentándome varios meses hasta que he dicho a los guionistas, mira, aquí os lanzo todo esto, y entonces esa parte de ese trabajo que es fundamental porque va enriqueciendo todo y porque tú como productora, bueno, en mi caso, yo empiezo con las imágenes, a mí me asaltan las imágenes, o sea, aunque no tenga todavía los actores, aunque no sé qué, empiezo y cuando ya está esa fase de guión que los personajes empiezan a salir y cobran vida, sin pensar en actores todavía, o a lo mejor has pensado que tiene que hacerlo ese o esa,
pero te van asaltando imágenes y dices, vas por la calle, bueno, yo voy por la calle y de repente veo algo y dices, pues esto sería, pues esto, y te vas haciendo la película. Y así me ha pasado siempre. Y te construyes una película que luego vendrá el director y las películas al final son de los directores. Pero los productores que trabajamos, como os estoy explicando, que son los dueños de la película en términos de propiedad y son tal, pero es que esos también, porque han aportado muchísimo las carreras de directores como, no sé, digo grandes, Víctor Erice o Carlos Saura, siendo dos pesos pesados de nuestra historia del cine grandísimos. Sin Elías Querejeta a lo mejor hubiera sido diferente. Y lo que el productor Elías Querejeta, que a mí me ha parecido siempre uno de los grandísimos productores que ha tenido este país, yo estoy segura que todas esas películas que hizo de primeros directores hubieran sido diferentes. ¿Por qué? Porque tienes que ir tejiéndolas. Entonces, en esa fase que ya tienes al director, te pones a trabajar con él y tienes que trabajar de la misma manera porque se empieza a unir a los guionistas y van tomando notas y el director va diciendo, la directora va diciendo... Y luego tú vas teniendo reuniones con ese director que no tienes que tener con los guionistas, de hablar de repente de reparto, porque tú crees que ese actor es muy bueno y luego, además de ser bueno, ese actor o esa actriz, resulta que es que tienes que poner unos nombres, dependiendo de cómo va creciendo la película y qué coste va a tener, pues dices, me viene mejor que tener un nombre que se pueda vender bien para soltarlo en la mesa de los despachos de las fuentes financieras, que luego siempre te van a pedir, oye, este actor, pues si es que no le conoce, ¿por qué no lo haces con José Coronado? Todos mis respetos a José Coronado, que es un grandísimo actor. Cuando le dirigen a algunos directores particulares es todavía más grande. Pero digo... que es que dices, ya, pero es que aburres a lo mejor a los... tal. Entonces te van pidiendo nombres, ¿no? Y a lo mejor a veces tienes que convencer a ese director de hacer cosas, sugerirle equipo técnico, que a veces te tienen tendencia, yo lo entiendo, decir, pues bueno, es que pues trabajan con un director de fotografía, hay pocas todavía directoras de fotografía y quieren a ese y a lo mejor... Como productor, pues dices, pues es que a mí este no me aporta tanto y a lo mejor no es tan bueno y a lo mejor es muy lento. Bueno, tarda más en iluminar, puede ser. Y yo tengo una película de a lo mejor de 5 semanas o de 6. Entonces, es operador, a lo mejor es más interesante que sea director y operador porque lleva la cámara. Tienes un primer director, es primera película, pues le tienes que meter un director que sea operador y que sea arriesgado, en el sentido de que se tire al barro y de repente le dé soluciones creativas, es muy importante. Por eso es muy importante que un productor también sepa de fotografía y no de nombres de directores de fotografía conocidos, quién está libre, que ya sé que hay otros que trabajan, quién está libre, pero es que dices, no, es que para esta primera película, fulano, que quizá a lo mejor tenga menos premios, pero es que vamos a rodar y hay que hacer un plano de repente, porque hablas con el director de fotografía de la secuencia tal, como productora, a lo mejor sin tener al director delante, y dices, mira, es que va a haber esta secuencia se tiene que caer por este barranco y ese barranco a ver cómo lo podemos hacer para que tú vayas detrás del personaje. Claro, y hay de esos directores que llevan la cámara muy bien y que se enfangan de esa manera y dices, bueno, pues yo quiero ese tipo, ¿no? O sea, que esto sí implica que tienes que conocer también al director psicológicamente cómo es, respetarle su sitio, pero conocer sus debilidades lo antes posible. Y cuando digo debilidades son que puede ser muy arrogante o muy inseguro. Son debilidades, te van a complicar la vida, pero tienes que saber mucho de psicología para tú llevártelo al terreno. Por eso os digo que es que lo de gestionar la frustración es permanente hasta el final,
bueno, y cuando ya lo estrenan ni te cuento el momento de frustración que viene, porque la distribuidora no vamos a llegar tan lejos todavía. Pues no te la ha estrenado en las salas que tú quieres y ya viene la taquilla, que eso es muerte súbita. No van los espectadores y tú te has pasado 4 años desde que tuviste la idea hasta que la has estrenado y el primer fin de semana, oye, has hecho una campaña, has tenido la suerte y el viernes a las 4, tú ya llamando a la distribuidora, te dicen en la sala tal, en la sala ya has recaudado nada o casi nada. Bueno, es la de las 4. Cierras el viernes y ya es así el mercado de salvaje y de brutal. Ya como cierres el viernes, ya los distribuidores ya saben cómo va a ir el sábado, cómo va a ir el domingo, y el primer fin de semana nos jugamos todos al primer fin de semana, porque, bueno, y ahora con las plataformas ni os cuento, pero porque ya está, el estimado lo tienes prácticamente encima de la mesa de semanas que vas a estar, pocas, y del estimado económico de tu película de localidades. Entonces, todo eso, digo, es un momento que se te hiela la sangre, pero volviendo a eso tienes que saber, conocer muy bien a aquella persona que al final es con la que más relación y más estrecha vas a tener por una razón, y es que le vas a entregar todo ese trabajo previo totalmente en sus manos cuando empieza el rodaje. Porque tú puedes ir al rodaje. Yo normalmente voy muy poco al rodaje, porque no pinto mucho, aunque os parezca mentira. Salvo que esté rodando en el extranjero, pues claro, cuando he rodado en el extranjero, pues he estado todos los días en el rodaje porque había que controlar más factores. Pero voy, aparezco de vez en cuando. Siempre voy en las secuencias que de repente son muy complicadas, o por interpretación o por acción, en esas en donde yo he sentido que ese director, que ahí nos la jugamos, o es una compleja secuencia porque hay mucha figuración, intervienen muchos factores, ahí vas, pero vas, yo me pongo en un segundo plano, no voy como de que llegan y hoy que están, porque llegas y parece que todos te miran como, oh, y haces seria, pero estás ahí de apoyo y también viendo qué departamento está trabajando al 100%, qué departamento sirve y quiénes son los que le están nutriendo a ese director o le están restando energía, porque hay en algunos puestos de la cadena de trabajo y en producción, bueno, también ayudante de dirección. Hay 2 puestos principales para mí para que los rodajes fluyan muy bien, y es quien encabeza la dirección de producción y quien va al frente de ayudantía de dirección. El ayudante de dirección o la ayudante es importantísimo. Por eso yo siempre digo, y muchas colegas lo piensan, no todos, que tendría que ser del equipo de producción. Porque yo voy a intentar elegir siempre el ayudante de dirección o la ayudante, que conozco algunas de esas que dices, para esta película tiene que ser ella, o para esta película tiene que ser este. Y eso porque ahí ya controlan el rodaje, que es lo peor, el momento de, pues eso, de donde se te puede escapar la película y de repente tener una desviación presupuestaria que te la vas a comer y no vas a saber cómo sales de ella. Entonces, en esos momentos de complejidades de secuencias, pues sí, apareces, estás, miras y vuelvo. Hay técnicos, bueno, como en la vida, que yo digo, como digo la frase es un problema para cada solución. Digo yo, en resumen, síntesis de técnicos con los que he trabajado, que dices, te crean un problema para darse importancia, porque esto es el alma humana. Un problema de, esto es difícil, esto es imposible, esto te van transmitiendo como no se encuentra esto no se puede hacer así, no, porque es dinero, y te crean un problema para luego sacar como de la chistera la solución de decir,
demostrar que yo que soy la hostia, que lo soluciono. Si tú no sabes mucho del resto de los oficios y departamentos, te está diciendo que el departamento de arte, que es un capítulo del presupuesto que siempre nos sobresalta, si no sabes mucho de arte ni si no tienes soluciones, te puedes encontrar con una desviación ahí que te la comes. Y bueno, que no sabes cómo gestionarlo, pero tú tienes que saber que eso se puede solucionar de otra manera que no sea de construcción. Y entonces, no, imposible. Ese tipo de gente que en la vida personal la tendréis en vuestras familias, en vuestras relaciones personales, incluso en los profesores de tal, todo, en la condición esa humana de voy a hacer ver que hay un problema que luego yo lo soluciono. En el fragor de la batalla y formando el equipo, pues es gente de la que mejor es saber que son así y no tenerlos. Entonces, no los contratas ni en la preparación ni desde luego no los incluyes en el equipo. Pero volviendo, que es por lo que si tú metes a un tipo de esta personalidad con un director que es su primera película, yo he visto sufrir a directores y resulta que los directores tenían buenas ideas, pero es que tienes ahí, esto es como un virus, tienes ahí uno que le está comiendo y si no lo ves venir, pues pierdes tiempo, pierdes dinero y sobre todo pierdes valor de producción aquí. Nosotros trabajamos para esto, aquí. O sea, y siempre hay productores que dicen, no, es que esto me cuesta mucho, no lo puedo hacer, vale, no tengo el dinero, pero vamos a conseguir que sea de otra manera, pero que tenga valor visual en la pantalla. ¿Cómo lo podemos conseguir? Todos los miembros del equipo, los que tenéis que trabajar, darme esa solución para que esto sea grande sin tener que pagar 3 helicópteros. No sé cómo. Entonces, todo eso va a una rapidez, a una velocidad y va como la caja de los supermercados. Y claro, tú tienes que tener una mente, cuanto más amplia, sepas más del alma humana y tal, sabiendo cómo va cojeando todo para prevenir cosas que pueden ocurrir, que luego tú tienes tus manos derechas, que sería pues, el puesto de la dirección de producción, que trabaja y que sea noble y de confianza, que te va advirtiendo de cosas, ¿no? Entonces, en esa fase tienes participación relativa, porque ya está la película en marcha y ahí sí que le has entregado todo esos 2 años y todo el dinero que has conseguido o vas a conseguir a un desconocido. O bueno, a lo mejor voy a hablar de una primera película o voy a hablar de un director en el que ya has trabajado varios. Y tienes una primera directora y un director o una coiset y tal. Pues si es la tercera que haces, hombre, ya te lo conoces y sabes mucho, ¿no? Pero esa parte es como fundamental y tienes que darle el sitio al director. Y si tienes algo que decir, pues te vas a tomar luego una copa al final del rodaje, del día, que estará agotado y dices, que tenemos que hablar. Y ese papel es muy ingrato. Ya os lo digo porque yo lo he hecho después de que se ha levantado, la han recogido a las 5:30 de la mañana, de donde fuera, la localización la tenemos lejísimos, ha empezado el rodaje a las 8, ha sido un sin parar y estás terminando de todo, porque luego hay que hacer y ver otra localización y dices, pues ahora no te vas al hotel, que nos vamos a tomar una copa o cenar y decir esto no, esto sí, no puedes hacer esto. De todo eso, tú obligación, por lo menos desde mi punto de vista, es tener una alternativa y buena. Para decir, no tenemos este castillo que tú querías, porque no nos le han dado el permiso o nos piden tanto, pero hemos encontrado esto que puede servir. Por eso es muy importante saber de eso y aquí saber de planificación, porque tú has debido de tener también mucha conversación con el director
debes de estar en las lecturas de guión que hace el director con sus técnicos cuando se van incorporando, con los actores, porque tú estás ahí, tú lo oyes, porque van preguntando los jefes de departamento, ¿cómo quieres esto? Tú lo absorbes y vas tomando notas de lo que te interese, porque hay veces que los directores pueden tener claro el plano, pero hay directores que no planifican en casa, que son más de... Dime tú, director de fotografía, dónde pongo la cámara. Yo prefiero trabajar con los que traen los deberes hechos, pero os digo de verdad que hay directores que no planifican y tienen buenas películas, o planifican muy poco, tienen buenas películas e incluso han ganado premios. Porque el set en el rodaje no es un sitio en donde me voy a poner a investigar. Y entonces, claro, de repente te puedes decir, ¿y qué necesidad hay? Entonces tú puedes ir buscando esa localización. A mí me pasó en Irlanda, en Dublín, no encontrábamos una localización, teníamos una semana de rodaje en Dublín, no encontrábamos una localización, yo coproducía con Irlanda, luego los coproductores se habían vuelto locos, al director no le convencía nada de lo que veíamos, tal, y yo estaba ahí rodando. Tuvimos además una huelga sindical porque no llevábamos suficientes, porque funcionaban distintos a como se funciona aquí, no llevábamos suficiente equipo irlandés, consideraban ellos, y entonces nos pararon, empezamos el rodaje y tuvimos un retraso de 4 o 5 horas porque se nos instalaron todos los sindicalistas mazaos de Irlanda, que algunos habían pertenecido a alguna organización terrorista a la que ha tenido Irlanda, porque tú los ves ahí, te lo dicen también tus productores, y claro, no hay cómo solucionas, y nos ocasionaron un retraso en el plan de rodaje de 4. Bueno, pues aparte de eso, de cómo lidias eso, porque estábamos metidos en la localización y había que negociar una cosa muy delicada diplomáticamente, ¿no? Pero hablo de este momento y no tenemos el pub. Y no tenemos el pub, y el pub, si esto era un lunes, el pub entra el jueves. Y ya hemos visto, mira que en Dublín no hay pubs, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Porque el que había hecho lo de las localizaciones, yo me he desesperado porque algunas veces he dicho, ¿pero tú has leído el guión? No, lo digo porque es que hay jefes de localizaciones y jefas que dicen, te lo traen a una cosa muy bonita, pero ¿has leído el guión? El guión dice, Pilar entra por la puerta al salón y se encuentra a su madre que está mirando por la ventana y la oye llorar. Entonces, tú lees esto y dices, pues necesitaré una puerta por donde entra Pilar, porque vamos a hacer un plano de la entrada de Pilar, será uno general de ese salón y sobre todo tendrá que haber una ventana por donde mire, porque no la voy a hacer con un croma, ni la voy a fabricar, porque todo eso es caro. Entonces dices, vale, y luego tendré a lo mejor tiro desde la ventana, porque si es una planta baja, pues mejor, porque a lo mejor el director puede hacer el plano desde fuera y enriquecer eso. Y además tendré que tener un poco de distancia, porque a lo mejor podemos hacer un traveling que si no, es una habitación de 2x3, pues me dirás que si están encarceladas, pues es perfecta, pero si tú quieres ponerle un poco de eso que se llama el subtexto en los guiones, como ¿para qué me traes aquí, a esta habitación, donde hay un ventanuco? Estoy poniendo, no exagero, pero, o sea, exagero porque siempre es más fácil verlo, pero claro, los pub que nos enseñaban, pues no se podía hacer, porque la secuencia que era el juego del ahorcado, se llamaba la película, la dirigió Manuel Gómez Pereira y la protagonizaban Álvaro Cervantes y Clara Lago. Álvaro Cervantes era su primera película, eran muy jovencitos, era una película de adolescentes, y Clara Lago. Pues porque dices, pero si está este personaje dentro, que era Clara, estaba dentro del pub con unos amigos y Álvaro venía y ella descubría a Álvaro desde la mesa
Me traes a un pub donde yo no puedo rodar eso. ¿Cómo lo descubre? ¿Qué hago? ¿Un inserto? O sea, aquí está ella y entonces luego cuando vaya Álvaro hago un inserto de una ventana, ¿qué tal? No sé, no, porque el movimiento y cómo tú piensas que tiene que ser, porque tiene que ser con movimiento, porque esto es el cine, cierto dinamismo, pues claro, pues encontré el pub yo. Después de varios jefes de localizaciones, de mis productores y de tal, encontré el pub. Cuando digo lo encontré es porque yo había trabajado mucho con el director, había hablado mucho, aparte de que estuviera en el guión, pero teníamos ya a los niños, estábamos rodando. Es que teníamos que rodar el miércoles, pedir el permiso. Es decir, lo encontré y cuando dije yo creo que sirve y ya termina el rodaje, cansados, con lluvia, o sea, un frío porque era enero, mortal, y dije, Manolo, tenemos que ir a visitar una localización, una cerveza, porque si no le gustaba, y fuimos, y entonces venía con cara de cansado y de mala leche, claro, porque ya... Y dije, mira, y se lo expliqué, digo, por aquí puede entrar, porque mira, tiene esta ventana, pero tiene la otra, tiene no sé qué, la cámara se puede... Yo, metiéndome en el equipo de cámara. Lo que quiero decir con esto, ¿por qué? Porque yo he aprendido de todos con los que he trabajado y me he fijado y me ha gustado. Por eso digo que es, aunque muy frustrante y a veces muy dura, el ATAL, yo verdaderamente, o sea, me apasiona la producción, me apasiona. Luego, en los momentos en que me falta dinero o que no funcionan, son momentos muy dolorosos, pero me apasiona la producción. No, pues no sé, porque tienes toda la capacidad creativa que muchos piensan que no tenemos los productores. Y paralelamente siempre estás con el presupuesto, con la financiación, que te sientas a hablar con un distribuidor que te dice que no, otro distribuidor que te dice que no, otro distribuidor. Luego, cuando la tienes terminada, ahora vas a llamar a este festival, que te la eligen, no, a este otro, no, tal, porque los nos son constantes, ¿no? Pero esto que os acabo de contar, y ya me voy a callar porque si no me paráis tal y pero hacemos es que preguntas. Es tan interesante, es una masterclass de Todo producción. esto lo digo para aquellos que han levantado la mano, ¿por qué queréis ser productores? Es un trabajo durísimo, durísimo, pero tenéis la capacidad de aprender muchísimo. Yo iba para psicóloga, yo estudié psicología porque quería ser psicóloga, yo no estudié cine. Pero seguro que te vino súper bien esa formación. Esto es lo que iba a decir, no sabéis, y estuve trabajando 4 años en una consulta psiquiátrica cuando entré como en tercero de carrera o 2, porque tenía un contacto de la amiga de mi hermana, de secretaria, por las tardes iba por la mañana a la facultad y por las tardes estaba de secretaria, y como iba para psicóloga, pues los psiquiatras me dejaban estar con ellos en las sesiones clínicas y aprendí un montón. Y yo iba, pero se me cruzó el cine de camino de una manera, pues como pasa en la vida, de un verano que de repente me entró como una crisis de vocación, que decir, pero yo tendré, porque yo quería hacer clínica, pero yo tendré capacidad de solucionar, claro, porque venían unos casos a la consulta, pero yo seré una buena psicóloga y ayudar en la clínica, que lo mismo viene deprimido y le deprimo más. O sea, estas cosas que te piensas cuando tienes pocos años y dices, pero... Y tuve esa crisis profesional, entonces pues un amigo que trabajaba ya en el cine, que no era tan famoso como es ahora, Resines, que estaba empezando con otro amigo, pues tenían una mini productora y porque quedas a tomar la copa del verano, de la vuelta del verano, le cuentas la crisis y dice, pues, ¿por qué no te vienes a la oficina de José y mía, que eran 2 amigos, que tenemos que estrenar una película? Y nos ayudas en este impasse del trimestre del otoño, porque ya estaba terminando, nos ayudas para preparar el estreno, Oye, pues fui, me gustó, estaba de secretaria a secretaria por las mañanas, porque por las tardes iba a la consulta de los psiquiatras. Y hice el estreno, la película, tal, y yo luego ya, de ahí me llamaron de una productora que tuve la suerte, también de suerte azar, que era muy importante, y ya no volví. Pero todo lo que aprendí de psicología y de dinámicas de grupos,
porque estudié mucho en la carrera y en la consulta esa me sirvió mucho. Pero dicho esto, este es mi caso particular, no tiene por qué ser el vuestro, ni hay que estudiar psicología para ir, pero desde luego tienes que tener conocimiento del alma humana, que dicen los guionistas, porque se produce unas dinámicas que son tremendas y hay que manejarlas, ¿no? Y luego tiene la fase esta creativa que, claro, si no, yo no hubiera hecho nunca, no me hubiera dedicado a esto, porque si lo mío hubiera sido solo buscar el dinero, cerrarlo, no hacer todo esto que os he hablado, si es que hasta de músicas, ofreces compositores, pero de repente oyes una canción, o oyes una música o una canción y dices, oye, esta canción de repente en la película, al director, escúchate esto, y le has dado tal. Que esto, por ejemplo, en el juego del Arcado también sale una canción en un momento muy... salen dos momentos que yo se la sugería a Manolo. Si no te lo compra, pues no te lo compra, pero que fueron mías de decir, joder, esta de la moto, pues yo creo que viene... Estás trabajando en tu despacho o en tu casa y la cabeza te bulle con el presupuesto que te come mucho porque te va faltando dinero, pero de repente te bulle con cómo será esto y este plano y si se hace tal. Y entonces tienes que saber cuál es la secuencia vital en donde todo el esfuerzo de producción del presupuesto a nivel económico no la tengas que sacrificar. O sea, hay momentos de esos, tienes que saber, aquí hay que echar el resto. Puede ser por emoción, y a lo mejor es una secuencia intimista en donde, como has hablado con el director y le debes de preguntar cómo la quiere rodar, pues para tener eso, o si es una secuencia amplia y abierta en donde pasan muchas cosas, no digo enseñar paisaje, que sí, pero es que, claro, recuerdo, me viene a la cabeza ahora, no sé por qué, porque ayer pensaba en ella, no sé si visteis la película Intemperie, hizo Benito Zambrano, basada en una novela extraordinaria, y está rodada en Andalucía, por unas partes de Andalucía que son un territorio inhóspito y hostil, unas localizaciones, están en varios sitios, ¿no? Pero en ese caso, como juega tan importante el paisaje, pues hay un par de secuencias en donde a nivel de producción tiene un costo mayor. Y tú tienes que saber, que aquí hay que echar el resto. O sea, sería mejor que tú lo sepas, que no te lo venda el director, que no te lo diga. O sea, porque ese director se va a sentir más seguro contigo, porque cuando tú les trabajas así y vas ofreciendo, los directores te comen mucho. Y luego pasa lo que pasa, que luego terminan, porque también su propio trabajo y su cabeza, y terminan apropiándose de tus ideas. Y se creen que, sí, porque esto a mí también me ha pasado, pero no lo digo como reproche, porque al final dices, pues ya no se acuerda, es que esto, pues porque lo vimos, porque se olvida la mente y porque además todo está ahí, ¿no? Entonces, todo esto que os cuento hace que la otra parte, que es bien dura, que te tienes que pegar a veces con gente muy odiosa, sobre todo cuando viene la fase de comercialización, que es los distribuidores que te intentan poner unas condiciones muy duras, pelear por un 5% más que supone la nada, pero tienes que pelear, y ya no te digo con los bancos y tal, que esa es una parte más ingrata, pero a mí me compensa porque toda la otra es que me estimula la cabeza, de todas las películas he aprendido y de todas las personas profesionales buenos he aprendido un montón. De montaje, que es otra fase que ya no me voy a extender, pero es otra... Si quieres... Es otra fase. A mí, si yo hubiera estudiado cine, seguramente, en lugar de psicología, estoy segura que me hubiera ido al montaje, porque es la tercera escritura de la película y ahí estás en la soledad con tu director y el montaje es una cosa de cómo crece y se agrandas una película en montaje, porque tienes ahí una persona que encima es
voy a citar a alguien de fuera, ¿qué sería Martin Scorsese sin su Thelma Schumacher, que lleva... ¿Sabéis quién es? La montadora de Scorsese. Sorprenderá a lo mejor que con las películas que hace Scorsese tenga una mujer que la tiene desde décadas. O sea, ha montado todo lo más grande. Y es una montadora, que ya es una señora pues tan mayor como Scorsese, sino más, que sería de las grandes películas de Scorsese que habéis visto sin Thelma. Pues serían otras películas. Pero esa es una fase también de gloria, en donde tú vas de vez en cuando para no molestar, pero a la hora de tomar decisiones, porque te enseñan el primer corte y entonces la ves y ya te vas a reunir con los dos, montadora, director, y dices, mira, yo veo esto aquí, veo esto acá, papá, a lo mejor tal, y vas tomando notas y les das las notas para que reflexionen, y a veces quitan secuencias, otras veces cambian de secuencias. Yo os cuento lo que a mí me ha pasado, esta secuencia sería mejor que estuviera aquí, y la película estaba rodada, ya escrita así, pero de repente ves que mejor así. Todo eso es gozosísimo y muy estimulante. Y con esto me callo y si queréis hacer preguntas hacéis, pero voy a decir, para terminar, que las dos películas que habéis visto para este coloquio son dos ejemplos de producción completamente diferentes, pero en donde me consta que ha habido mucho trabajo creativo por parte de la producción, porque en la de Daniel la producción la ha hecho él y Daniel sabe muchísimo. Muchísimo de todos los oficios, porque yo he discutido mucho con él por la amistad y hemos hablado de películas y hemos hablado de tal, coincidimos de repente en muchas cosas y sabe mucho de todo. Bueno, de interpretación, por supuesto, porque también es actor, pero sabe muchísimo de montaje, sabe muchísimo de fotografía, sabe muchísimo de tal. Y esa película que le encumbró y ganó ese, pues le ha costado volver a hacer la segunda con todo el éxito que tuvo a cambio de nada, que descubrió pues, a un actor que ahora es mundialmente conocido por La Casa de Papel. Le ha costado mucho, porque ya no me acuerdo de qué año es a cambio de nada. 2015. 2015, pues no menos de 7 años. Y la que va a estrenarse próximamente, porque ya la ha podido rodar, ya te digo yo que es un guión que llevaba escribiendo hace mucho tiempo. Porque como bueno, me contaba la historia, pues lo sé. Por eso os digo que fácil no es. Pero es un ejemplo de película factible si el modelo es... Bueno, no tenemos dinero, es mi primera película, capitalizamos el trabajo. ¿Por qué? Porque pues, casi todos eran actores adolescentes, desconocidos, casi no, Daniel pues, no habrá puesto su sueldo, habrá hecho todo. La abuela de Daniel, que era maravillosa, pues no cobró, quiero decir. No, la abuela de Daniel era maravillosa, una señora fantástica. Y todo eso lo puedes hacer con lo mínimo, para luego hacer una película que está llena de alma, porque la ha trabajado mucho, porque la ha peleado mucho, porque todo lo que él ha ido eligiendo es lo que tenía. Y cuando iba a determinadas puertas le decían que no metiera a este. ¿Quién era este? Que era el protagonista, no conocía a nadie. Le daban nombres de la edad del personaje que en esos momentos eran famosos. Y él lo encontró en la calle, se enamoró de él en la calle. Gran equivocación, porque ahora resulta que este chico no puede pasear por Corea porque es que le asaltan por La Casa de Papel. Y así es el de injusto. Y Mi vida sin mí es otro ejemplo de posible película que puedes hacer en este país. Bien es cierto que la produce El Deseo y la productora El Deseo pues es de las poquísimas productoras que por el hecho de ser la productora de Almodóvar, pues en las películas la financiación extranjera está ya garantizada desde el principio, porque trabajan con productores que son los mismos, han cambiado pero repiten, que llamen del Deseo para como productor, pues El momento de Pedro, que es un artista en el mundo mundial al que se le venera, pues es más fácil la hora de buscar, pero tú tienes que convencer de muchas cosas. Entonces, bueno, tenías Isabel Coixet, que yo creo que era la tercera de Isabel, me parece, o la cuarta.
había hecho 3 antes, porque es Había- después de A los que aman, ¿no? Sí, esa me tocó. Esa es tuya, bueno, de además. esa no voy. Sí, esa tangencialmente, Sí. en esa estuve yo. Pero Ana, no- además, claro, Es la peli que es de hizo- 2003. Sí, yo creo que era como la cuarta Sí, o creo así. que sí. Es después de Cosas que nunca te Sí, dije. es después de Cosas, porque Cosas es la segunda. A los que aman es la tercera. Sí. Y ya no me acuerdo si Yo creo que Mi esta vida es la sin mí es cuarta, la sí. cuarta o la que hizo posteriormente. Pero además es 2003, han cambiado mucho las cosas, han irrumpido las plataformas, ¿no? Sí. Ahora sería totalmente distinto, me imagino, Pues hacer mira, esta peli. ahora a lo mejor, fíjate cómo funcionan las plataformas. Las plataformas han traído cosas muy buenas que da mucho trabajo a la industria, a los técnicos y a los actores. No a todos los actores, porque es el colectivo que mayor paro tiene en este país. Pero a lo mejor para ciertos directores es complejísimo trabajar, y para productores es complejísimo, porque probablemente ahora, si tú tuvieras ese guión, a ver, produciéndola Almodóvar consideran otra cosa, pero claro, no la dirige Almodóvar. Pero lo mismo te dicen, pues no. Sara Poli. Sara Poli. Actriz maravillosa. No, porque Sara Poli ya... No, mejor que la haga, pues, ¿cómo se llama esta que es buenísima actriz? No me acuerdo, extranjera, digo, americana, que tiene solo un nombre y que es buenísima, joven y que es muy rompedora. Pues tiene que ser esta. Y además, tenemos que tener en cuenta las diversidades que nos han pasado desde el 2003, y hay que tener ciertas razas, ciertas discapacidades, ciertas cosas de género a la hora de buscar la financiación, porque las ayudas de financiación consideran todos estos valores y te van dando puntos. Entonces, pues ahora terminas que de repente a lo mejor la tiene que hacer una persona negra. Sí. Yo digo negra porque me parece que es el color que tienen y además no me parece insultante. Pues es que de repente la tiene que hacer una negra. Y bueno, Tim Robbins es que está muy mayor y entonces no puede ser Tim Robbins, sería un equivalente. Trabajar con las plataformas, mi experiencia, cuando les he llevado un proyecto ya cerrado como para que lo coproducir, me han dicho, tanto en Netflix como en Amazon, o nos han dicho, es que nosotros para producirlo queremos entrar desde el principio, es decir, que ya lo tienes todo armado. Claro, yo contesté, digo, pues claro, es mi obligación. Me falta completar la financiación, que aquí tenéis el plan financiero, pero ya tenía el guión, tenía los actores, los protagonistas, no había hecho las localizaciones, pero es que ellos quieren que yo les lleve una hoja en donde se diga y empezar de cero, para pues que lo escriban estos guionistas, pues que lo vamos a dirigir, que lo dirija esta persona. Y claro, bueno, luego se queda en la película, va a ser suya. A mí me contratan, me van a pagar lo que yo estipule como productora, pero al final, esta parte que os acabo de contar con este entusiasmo, pues es más difícil de conseguir, porque a lo mejor tienes que trabajar con elementos que tú no habías pensado en esta directora. A lo mejor no habías pensado en Isabel Coixet y habías pensado en Arantxa Echevarría, que son dos directoras que a mí me parecen estupendas, Isabel con muchísima más carrera, pero que evidentemente tienen unos estilos y unas respiraciones diferentes, ¿no? Y ahí, directores y productores, yo me siento más con menos libertad. O sea, estamos más, más encadenados. No sé si tenéis alguna pregunta, porque tenemos que ir acabando. Sí, no os he dejado. Es que casi hablar. Me encantaría que hicierais alguna cosa. Si hay alguno que no haya levantado la mano,
porque no quería ser productor y de alguna persona y de repente ahora se lo está planteando, pues bueno, sería que se prepare de salud, que tome siempre antioxidantes y vitaminas y que se empiece a sacar el carnet de identidad, de conducir ya. Ah, bueno, y un añadido, que en mi época cuando empezaba no era tanto inglés, fundamental. ¿Y Elías Querejeta, sabéis quién es? Pues cogeros su IMDb, que eso seguro que sabéis lo que es. Bueno, Elías Querejeta ha producido directores, claro, Erice, conocéis a Erice, Víctor Erice, que es un director, la quinta esencia de... Pero lo que pasa es que estoy hablando de gente ya muy mayor. Víctor Erice ha sido una persona, solo tiene 3 películas en toda su carrera cinematográfica y es un director por el que se ha muerto Cannes, todos los festivales del mundo, al que adoran en la cinematografía japonesa, en Irán, pero ya es un señor que solo ha hecho 3 películas, es un grandísimo cineasta, El espíritu de la colmena y El sur os recomiendo, porque El sol de membrillo, bueno, como sois de bachillerato de arte, El sol del membrillo es una experiencia muy enriquecedora, porque fue una especie de documental que hizo Víctor sobre cómo pintaba Antonio López, que es otro gran maestro de la pintura española, un membrillo. Y entonces habla de la luz, del proceso que hace el pintor, que tiene que rodar, que tiene que pintar ese membrillo a la misma hora todos los días para coger y captar, porque tarda Ana, mucho en pintar. Disculpa, que tenemos una pregunta ahí. Perdón, ya no ¿veis? queda tiempo. Soy caudalosa de verbo. Hola. Hola. Bueno, me llamo Carmen. Carmen, encantada. Que quería saber, porque usted nos ha hablado mucho Llámame sobre... de tú, llámame de tú. Vale. Nos has hablado mucho sobre... Bueno, creo que he entendido que básicamente un productor tiene que como saber como mucho de todo en general, pero yo, pues por ejemplo, estoy estudiando música en el conservatorio y quería saber si un productor se puede como especializar más como en cosas de música y tal, así. Pues mira, es un oficio que ahora que lo dices no existe como tal, pero sí que, por ejemplo, yo en el juego del ahorcado que antes os he citado, pues contraté a una persona que sobre todo por tema de derechos, porque tenía títulos de películas, títulos de canciones que eran extranjeras muchas y que te quería saber el presupuesto de esa banda sonora, que era ambiciosa y cara, ¿no? Y entonces esa persona sabía mucho de eso. Sí puede ser una persona, puedes derivarlo por la música y te puedes especializar, porque lo encuentro además precioso. Yo soy muy melómana, entonces la lista de cosas pues la hice casi entera yo con algo que puso Manolo, pero dices, a esta película te dan el guión y a lo mejor yo puedo pensar ya en música y la voy guardando, ¿no? Y es una... No hay como tal productor musical, por decirlo, como existe en la música, pero podría ser algo que dices, bueno, puedes hacer, la película tiene música original, o es de estas minimalistas que no, que hay muchas que es un estilo de directores que no ponen música. Y entonces, pues a lo mejor no tienes nada que aportar, obviamente, pero sí puedes aportar si tiene canciones, porque te leas el guión, porque veas de qué historia estás hablando, tienes conocimientos musicales, puedes saber también qué compositor es más adecuado, o incluso puedes sugerir composición original, y a lo mejor es, pues yo creo que es un cello en estas secuencias y lo demás un piano. Entonces tú puedes, creativamente, empezar a investigar esa línea, porque a mí desde luego me apasiona, porque yo ya te digo que trabajo con música todos los días y cuando estoy preparando películas me empiezo sin parar y tengo una lista que voy guardando posibles canciones que luego vas desestimando de la época, si es de época. Es muy bonito, sí, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí.
Me temo que va a ser la última ya porque nos tenemos que ir. Hola. Hola. Yo me llamo Sara y quería preguntar si con toda la experiencia que tienes detrás, si has sentido alguna vez un tipo de discriminación por ser mujer o que hubiese sido algo distinto. No. ¿No? Verás, no. He peleado por mi salario en los trabajos que he tenido. Yo he tenido una carrera un poco especial porque he trabajado en mi primera etapa en una productora independiente, luego en la siguiente salté a productoras, a grupos importantes. Trabajé en el grupo de Sogecable, que era el grupo Prisa y era un grupo mediático, y Canal Plus, en fin, tal. Y ahí estuve haciendo las cosas y luego me contrató la Warner, que quería abrir la casa de producción en España para producir películas locales. Entonces, me he trabajado mis salarios, he peleado por mis salarios, he pedido en uno de estos sitios, dije, no entiendo por qué mi homólogo que hace esto y yo hago esto, y además sabe menos que yo le tengo que enseñar, porque ya me lo dijisteis vosotros, gana más dinero que yo, y eso sí lo he peleado, porque entiendo que es porque está casado y tiene una niña y yo no me voy a casar, de momento no lo tengo ni planificado, y entonces he hecho esa reivindicación que ha incomodado y me han igualado. Pero he trabajado en unos puestos que han sido importantes y no, lo que sí he notado ha sido una cierta condescendencia. Porque como trabajaba en puestos grandes y de mí dependía que se pudiera hacer, yo estaba al otro lado de la mesa. Ahora era que venían a mí los productores y me querían vender un proyecto y se encontraban con una persona, yo entonces tenía 30 y pocos años, y claro, una persona joven, casi todos eran productores y directores mayores que yo, y yo les cuestionaba el proyecto, les hacía preguntas y al final a lo mejor no podía hacer muchos. Entonces les tenía que decir que no. Sí he notado cierta condescendencia masculina de gente que ha dudado, que pensaba que era la secretaria del presidente porque íbamos a la reunión los dos, y eso sí recuerdo de un productor que no daba crédito y que el presidente de la compañía dijo no, es la directora del departamento de tal, pero eso sí, pero en general no. Y como además, esto ya cierro, porque esto sí que no lo pensaba decir, pero yo he negociado cuando estaba en la compañía de Sogecable, yo me ocupaba, he tenido 2 puestos. Terminé de producción y dije, tengo que saber de distribución, porque yo quería ya ser productora cuando dejé de ser secretaria de producción y dije, yo me voy a hacer productora. Por lo tanto, tengo que saber de distribución, y porque es fundamental. Y entonces me busqué otro trabajo, me fui de esa productora y terminé trabajando en el grupo Sogecable. Y terminé de directora de compras, de adquisiciones extranjeras y españolas, de películas sobre proyecto. O sea, no hechas, alguna hecha, pero sobre proyecto. Es decir, me llegaba el guión de Balas sobre Broadway, de Woody Allen, antes de hacerla. Bueno, no, de Woody Allen no nos llegaban los guiones porque él nunca daba guiones, lo he citado mal. Pero bueno, de Pulp Fiction, por ejemplo, que yo la quería comprar. Bien, por deciros eso. Pero yo he negociado en esas épocas con Harvey Weinstein, que está en la cárcel porque ha resultado ser el depredador de cine. Yo lo he conocido, porque además a mí me hacía la ola, porque pertenecía a una compañía que era una de las más importantes de España, entonces yo iba a los mercados y yo tenía cita preferencial y de verdad me trataban, porque claro, a lo mejor les iba a soltar, me pedían un dineral por Pulp Fiction y yo tenía que negociar, pues que no te iba a pagar el precio de salida y lo tenía que negociar. Es un señor que siempre me cayó mal, bueno, porque... No, pero yo no sabía su histórico. O sea, es que durante años es que tenía siempre, porque tenían proyectos importantísimos, pero sí que veía que era una persona muy despectiva con su equipo, porque le oía gritar en la oficina, que gritaba, era pues esto, pero y muy simpático conmigo porque yo era una caja que le iba a dar dinero, no por otra, y no intentó nada. Vamos, yo le traía dinero, pero quiero decir que bueno,
que esta es una anécdota que tengo en mi vida, que le he conocido durante años, le veía todos los años en Cannes, en Los Ángeles, en Londres y cuando estaba el mercado en Milán, en el MIFED. Es decir, que 4 veces veía a Harvey Weinstein, que siempre me quería vender algo. Y pues fíjate, no con descendencia poca, porque yo tenía dinero. Pero sí he notado de otros, de estos productores, decir, pero que tengo que negociar con ella. No, hombre, no. Sí, es que es la que compra, o sea, y tendrás que negociar. Eso sí lo he tenido. Pero lo he sorteado con mucha alegría y energía. Hola Ana, soy Marcos, soy profesor de varios. Como nos despedimos ya, ¿qué oficio crees como productora que a ellos les vendría mejor o qué se necesita más en el cine en este momento o qué oficio recomendarías a unos chicos que en este momento pueden todavía decidir qué van a estudiar? Claro, a ver, depende ya de cómo respiran, porque a estas edades, aunque sois muy jóvenes, ya hay como cosas que de tendencias. Si tengo que hablar yo, por ejemplo, a mí el montaje me parece, pero es una cosa mía personal, el montaje me parece un trabajo, porque hay una comunión ahí y tal. El montaje me parece como... Hombre, la producción es la que más me gusta, pero es una producción artística, o sea, creativa, si no, no. Pero el montaje me parece... es mi segunda... Fijaros que no digo nunca dirección, sorprendente. Yo no... pero montaje me gusta mucho. Y la música, pues es que como soy muy melómana de siempre, pues hombre, composición para cine... Es que es otro guión, ¿sabes? Es que es volar, es que es grandísimo, ¿no? Y arte también, porque el departamento de arte hombre, conviene saber dibujar, ¿sabéis? Es otra cosa que no he dicho, pero si sabéis, empezáis ya porque queréis saber dibujar, porque hay directores de arte espléndidos que te hacen un boceto en cualquier momento y le enseñan al director y eso viene muy bien. Esos oficios que, bueno, ir por allá, vestuario también tiene una cosa, es que hay texturas, materiales, telas, hay que teñir, está ligando con la pintura porque de repente, cuando te tienes que envejecer unas telas, tiene una cosa como, yo lo estoy enfocando todo como lo más artístico. Y efectos especiales también ha pegado... Ahí es un grandísimo futuro. Claro, yo soy analógica, nací en el siglo pasado. Entonces, claro, pero de efectos especiales ahora es tremendo. Y en la animación, animo a la animación porque hay un nivel de animación en España brutal, con un respeto internacional. Hay aquí un talento en animación tremendo que no tiene nada que envidiar y hay gente que vive aquí, que no se va a Estados Unidos porque no quiere y le dan lo que les dé la gana. La animación en España es muy importante y muy buena. Y en general, comentaba Ana, y tiene razón, que las plataformas han hecho que haya mucho trabajo para los técnicos. O sea, que no es tontería, es un muy buen momento para formarse en cualquiera de los departamentos que comentaba Ana. Sí, no, han traído dinero. Ahora, son desalmadas. Quiero decir que yo trabajo en una compañía americana como la Warner y ya te digo yo que son desalmados. Cuando digo desalmados son, o sea, business. Y por mucho que quieran decir que trabajamos codo a codo con el creativo, sí lo trabajan, pero van imponiendo, te van segando la hierba de los pies y bueno... pero es el momento que os toca y si quiero decir que el momento que estáis viviendo también tiene momentos maravillosos. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a darle un aplauso muy grande a Ana. Bueno. El aplauso es para vosotros que estéis aquí esta mañana en la Academia. Vuelvo a insistir, entrar en la web de la Academia de verdad y mirar
la programación diaria que hay, porque habrá momentos del día que queráis ver algo y aquí tendréis algo interesante, y luego también tenéis un café. Aquí que se puede... Sí, hay un café que pagáis, claro, no es gratis, pero tenéis un sitio, si vivís cerca o quedáis por la zona de esta, pues en lugar de quedar en otro, podéis quedar aquí. Se abre, me parece que a las 10:30 de la mañana y se cierra a las 8 de la tarde, pero está siempre tranquilo. Es un sitio estupendo para quedar con alguien si queréis hablar de trabajo y de tal, porque estupendo, no os puedo promocionar mejor la academia. Ha sido un gustazo que hayáis llenado la sala y que tengáis interés en el cine. Para nosotros es muy importante.